Adentramos ahora a también otros temas que son de gran importancia, sobre todo de cara al próximo gobierno. Siempre lo económico estuvo puesto como en el primer plano en esta elección, la preocupación por el empleo, por la inversión, por el déficit fiscal. Así que bienvenido a Aldo Lema, economista especializado en todos estos temas, que además trabaja en simultáneo en Uruguay como asesor económico independiente, también en Chile, donde allí es interesante conocer también esa situación y esa realidad económica para entender un poco más lo que está sucediendo en ese país. Así que bueno, Lema, muy bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. ¿Y usted cómo vivió la jornada de ayer? Con la intensidad que la vivimos todos los uruguayos, o sea, uno es primero que nada ciudadano, que este tipo de eventos para mí son ritos muy importantes, para toda la sociedad, por supuesto, los valoro. Me parecen que además promover, digamos, en mis hijos, por ejemplo, adolescentes o en jóvenes cercanos, digamos, el espíritu por ejercer la democracia a pleno es de los roles que como adultos son más importantes. Y por lo tanto eso ha sido parte, digamos, de lo que vivimos en la jornada de ayer. Estamos en una etapa en el mundo donde la adhesión a la democracia representativa, a los valores republicanos, ha venido en cierta declinación, muestran las encuestas. Y por lo tanto yo he tomado eso, digamos, en mis entornos más cercanos como un desafío para transmitir la importancia. Y esa importancia o esa pasión se va, me parece, entre los adolescentes ganando justamente por estos pequeños eventos que no son tan pequeños, pero por la rutina y los rituales en torno a una elección. Ahora, más allá de tener un país, como se dice, dividido en dos, más allá del respeto, de la tolerancia, que yo creo que igual debemos seguir subrayando, coexiste entre los ciudadanos de nuestro país, ¿qué desafíos económicos son los mismos para el gobierno que asuma a partir de marzo del año próximo? Y son imposibles de evadir, es decir, están y son los grandes desafíos. Bueno, hay varios desafíos. Yo diría que el primero y más importante es retomar el crecimiento económico. El crecimiento económico a veces es un cliché o parece que los economistas le damos exagerada importancia o subordinando otros a eso, pero en definitiva es lo que permite, uno, la creación de empleos, dos, la sostenibilidad en el crecimiento de los salarios, tres, los recursos que el Estado tiene, que la sociedad en su conjunto tiene para mantener políticas sociales. Por lo tanto, Uruguay viene de un periodo de bajo crecimiento en este último quinquenio por factores externos, mayoritariamente, pero también por factores internos, por los desequilibrios que acumuló. De manera que ahí hay, evidentemente, está la prioridad, porque de ahí luego es posible desarrollar o tener esos otros impactos que hablábamos, sobre todo en materia de empleo, donde la tasa de desempleo hoy está en niveles altos, digamos, para los últimos años, y donde además el empleo ha venido declinando. Segundo desafío, evidentemente, tiene que ver para lograr ese crecimiento, corregir algunos desequilibrios que tiene Uruguay. El primero es ir reduciendo el déficit fiscal. Lo mismo, esto no es algo majadero de los economistas, es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para retomar crecimiento. Es decir, si yo tengo un exceso de gasto, un déficit fiscal, que puedo correr riesgos de luego no tener financiamiento. Claro, de financiarme. Bueno, como le ha pasado a Argentina y a otros países, si se atraviesa un animal en el camino, un problema externo, una crisis a nivel global más agravada, evidentemente que me va a generar dificultades. Entonces Uruguay tiene la necesidad de ir reduciendo el déficit fiscal. Para eso ojalá pueda mejorar su institucionalidad fiscal en su conjunto y asociado a eso también hay algunas reformas que ayudan, por ejemplo, en materia de seguridad social. Uno de los problemas que Uruguay tiene es que digamos que viene de una buena noticia, porque al final que vivamos más, que nuestras expectativas de vida hayan aumentado, es una buena noticia. Pero tiene una contracara y es que eso va presionando las finanzas públicas, la necesidad de recursos en pensiones y jubilaciones y por lo tanto Uruguay tiene que enfrentar el desafío de dar sostenibilidad a sus cuentas públicas. Por otro lado, otras reformas que ayudan al crecimiento también y que hay que abordar es una nueva inserción externa, con todas las complejidades que esto tiene, porque estamos en un Mercosur complicado y porque estamos en un mundo complicado.
Y a su vez podríamos seguir después con otros elementos menores. Pero a grandes rasgos... Eso es lo más relevante. Y sobre eso tiendo a pensar que el resultado de ayer y también el resultado de la primera vuelta muestra que hay, digamos, una proporción bastante significativa de los uruguayos que está de acuerdo con esa agenda. O sea, porque no solo dentro de la coalición opositora que ha puesto énfasis en estos temas, sino también dentro del oficialismo, dentro del Frente Amplio, han habido planteos en dirección a tomar estos temas, que quizás por simplemente el ciclo electoral reciente los ha dejado a estos temas en un segundo plano, subordinados, digamos, a el ciclo político, pero que evidentemente desde marzo va a haber que tomar. Además, se quedó postergada, obviamente, la visita a la Torre Ejecutiva, ¿no? Del ganador, quien sea este. Los números macro se conocen y se manejan. ¿Puede haber algo que en esa transición que modifique alguna perspectiva de estos macronúmeros? No, diría que en general Uruguay tiene estadísticas bien transparentes, políticas públicas también transparentes. En el pasado ha habido alternancia en el poder y, digamos, si ese fuera el caso, se confirmara lo que hoy algunos politólogos anticipan o los propios números, yo diría que no debería haber mayores sorpresas. Lo que quizás sí me parece que superado este proceso electoral de la primera y la segunda vuelta, debería haber un poco más de realismo desde el punto de vista de los líderes políticos respecto a la situación. O sea, ¿en qué sentido? Se suele decir que se hace campaña con poesía y se gobierna con prosa. O sea, en definitiva, pasada la elección, en definitiva se empiezan a abordar los temas con mayor realismo, incluso bajando las expectativas, yo diría. Hemos visto encuestas, ustedes seguramente las han difundido en las últimas semanas, encuestas de confianza de los consumidores o de los empresarios que muestran cierto rebote, una cierta mejoría, que es lo tradicional cuando hay ciclos electorales en Uruguay. O sea, la sociedad en su conjunto, los ciudadanos tienden a atribuirle cierta mejora, digamos, a la situación económica que podría venir por el simple hecho de que haya un nuevo gobierno, un nuevo presidente, digamos, en el poder. Y eso yo diría que es un poco exagerado. Ahora, un paréntesis, ya te doy la palabra, Nico, que también uno veía las elecciones en Argentina, ¿no? Y cómo el efecto del día después, cuando había una figura electa, que eso tenía repercusiones de forma inmediata en los mercados, ¿no? en el impacto económico de esa elección de los ciudadanos en las urnas. Qué tranquilidad también que ese tipo de fenómenos no sucedan en nuestro país, Bueno, ¿no? porque efectivamente en algunos planos Uruguay tiene políticas de Estado, políticas que trascienden al gobierno de turno, más allá, digamos, de que pueden haber algunos elementos que a uno le habría gustado hubieran sido diferentes anoche, o sea, quizás un reconocimiento, una conversación entre los dos principales candidatos, poniendo los intereses del país por sobre intereses particulares, puede ser entendible a la luz, digamos, de la situación tan estrecha, pero yo creo que eso es lo que debemos, digamos, los ciudadanos y aquellos que tenemos alguna capacidad de hablar sobre estos temas, exigir. Porque ¿qué se necesita aquí? O sea, típicamente los gobiernos necesitan buena suerte, desde el punto de vista del entorno externo, y no parece que vayamos a tener muy buena suerte, al menos en el corto plazo. O sea, Argentina tiene una situación muy complicada, Brasil tiene un crecimiento mediocre, el mundo enfrenta unos desafíos bien complejos en torno a la elección de Estados Unidos el año que viene, si Trump se reelige y mantiene cierto grado confrontacional con China. De manera que muy buena suerte no vamos a tener. Segundo, necesitamos buenas políticas públicas y estas pasan por lo que hemos hablado antes, algunas reformas, corregir los desequilibrios, priorizar el crecimiento, etc. Pero lo tercero es que para varias de estas políticas públicas necesitamos buena política. Y eso es lo que está faltando hoy en América Latina. Parte de lo que ha pasado en América Latina es que tenemos un escenario de gran fragmentación política, de gran enfrentamiento y en muchos casos partidos políticos nuevos, digamos, muchos interesados en el corto plazo y en ganar réditos más bien oportunistas y no construir estas políticas de Estado. Uruguay tiene una vasta historia de partidos políticos estables, de una democracia que es considerada como plena
por el The Economist y otros centros de estudios y demás, eso hay que mantenerlo. Y por lo tanto, creo que hoy tiene que dar señales en los próximos 2 años, que van a ser años bien complejos, de esa buena gestión. Buena política, con mayúsculas, que exige que acuerdos, que exige priorizar el largo plazo, poner intereses generales por sobre intereses del país. Y reformas. Y que con esa buena política poder concretar esas reformas que tengan esa perspectiva. Bien. Es interesante lo de Aldo porque conoce muy bien también la realidad de Chile. Que es una realidad que nosotros siempre destacamos por cierta estabilidad y está muy convulsionada desde el pasado 18 de octubre, casi que uno podría decir de una manera inesperada. Así es. Y acá vamos a un escenario de necesidad de reformas, pero como decía Sole, con una sociedad que está dividida en dos, desde el punto de vista ideológico, no hablo del relacionamiento, hablo desde el punto de vista ideológico, hay dos bloques. Entonces, tener el respaldo popular para esas reformas, ¿cuánto condiciona? Porque son reformas que no siempre son populares, o sea, siempre afectan intereses o algunos beneficios, o habrá que tocar la edad de jubilación, o habrá que hacer algún ajuste en algún lugar. O sea, se van a afectar intereses. Entonces, ¿cómo se hace desde el punto de vista político, pero también económico, para desarrollar ese periodo de reformas con una espalda popular no tan importante en votos en cuanto a la diferencia con relación al otro bloque? Bueno, yo diría que lo primero y más importante, tomando conciencia, digamos, que las diferencias respecto a las políticas públicas, desde el punto de vista de los partidos, finalmente se debaten, se discuten en el ámbito de la democracia representativa que tenemos. Entonces tenemos que consolidar ese ambiente, y eso es fundamental. Obviamente que como hay reformas que pueden tener algunos costos en el corto plazo para algunos sectores, pueden ser impopulares, ojalá, digamos, que se pudieran alcanzar con un acuerdo lo más amplio posible. Y por lo tanto esto va a exigir negociación, va a exigir acuerdos y va a exigir, evidentemente, digamos, priorizar el largo plazo. Y yo creo que en ese sentido, para todos los partidos, el pensar en el largo plazo ayuda. Incluso, digamos, si se confirma la derrota del Frente Amplio, el Frente Amplio sale con un resultado hoy cercano al 48%, que respecto a un resultado que se pronosticaba con una mayor diferencia, lo deja también encaminado a que eventualmente puede tener otra elección muy, muy competitiva o incluso ganar en el 2024. Entonces, incluso para el Frente Amplio, encarar algunas reformas que en el último tiempo, por el ciclo político, porque podía haber resistencia interna, no podía encarar, yo diría que es posible, es deseable, que tuviera la predisposición a apoyar algunas de esas reformas que pudiera encarar, digamos, quien es hoy la oposición, o que va a estar en el gobierno en el futuro. Entonces, exige mucha madurez y exige mucha estatura. Uruguay la ha tenido. El propio Frente Amplio, en el 2002, ante episodios que en algún sentido, por otras razones, podrían parecerse a lo que hoy vemos en la región, era en aquel momento una región muy convulsionada, crítica desde el punto de vista económico, y eso nos repercutió y tuvimos la crisis económica y financiera más grande de nuestra historia. Yo diría que en general lo que el sistema político en Uruguay mostró fue gran madurez para que dentro del marco democrático de las instituciones republicanas y demás se buscaran soluciones que permitieran a Uruguay mostrar lo que hoy, mirado en perspectiva, para muchos países, incluso para Argentina, es visto como una solución ejemplar. O sea, hoy en Argentina se discute si no se debería hacer una reestructuración de la deuda parecida a la de Uruguay, una salida de aquel tipo. Lema, rápidamente, en el tiempo que tenemos, hay que preocuparse de cara a esta temporada, el tema del dólar, más caro que el dólar de la región. En ese sentido, una reflexión que nos pueda hacer desde su perspectiva económica, lógicamente, porque sabemos lo que afecta el tema turístico, sin duda, a la economía local.
O sea, tenemos que preocuparnos, no tenemos muchos impulsos externos como los hemos tenido en el pasado. Fundamentalmente la temporada turística es como un termómetro de la situación en la región y evidentemente Uruguay está caro en dólares, la región se ha abaratado y a su vez Argentina tiene o ha extendido su recesión y por lo tanto es poco probable que tengamos la temporada que tuvimos, por ejemplo, en el 2018 y menos, iba a ser un poco peor incluso a la de este año que fue mala. De manera que sí, tenemos un escenario por delante de... ¿Debería abaratar alquileres Uruguay, por ejemplo? Supuesto. Dar señales en ese sentido bien concisas. Ahora, esas son decisiones individuales digamos, los propietarios y de los agentes económicos en general, digamos, y privilegian al final terminar alquilando, ocupando en el caso de los hoteles, porque por esta realidad, en vez, digamos, quizás de tener tasas de vacancia que serían mayores. Esas son decisiones evidentemente individuales, cada uno toma su decisión en función de lo que le parece el precio razonable. Pero es evidente que Uruguay tiene además, y es un tema no menor que no lo mencionamos, entre los desequilibrios importantes, necesidad de ir corrigiendo, digamos, entre comillas, baja competitividad, atraso cambiario que todavía tiene. Entonces, ahora hay un desequilibrio importante positivo que es UPM. Claro. Por otro es lado, un desequilibrio. Por otro lado, UPM nos ayuda, y es una buena señal desde el punto de vista de las inversiones, el poder concretar una inversión de esa magnitud y que nos va a ayudar en el crecimiento. Probablemente nos va a aportar 1,5% de crecimiento el próximo año, quizás una cifra similar en el 2021, pero igual no tenemos que confiarnos de que eso es suficiente, por ejemplo, en materia fiscal. Y tampoco que es suficiente la reducción que se ha planteado desde el punto de vista del gobierno, digamos, del Partido Nacional o de la coalición multicolor en términos de reducción del gasto público. Ahí viene un tema muy importante, y es el tener cuidado en que probablemente la situación fiscal va a seguir muy complicada, porque si bien tenemos UPM, porque si bien hay, entre comillas, predisposición a recortar algunos gastos en el Estado, eso no necesariamente va a reducir el déficit en lo inmediato, en la magnitud que podríamos requerir. Y evidentemente que tenemos un contexto de gobernabilidad que está desafiado y que en el sentido de la fragmentación, que por un lado es una noticia de complejidad, pero también por otro lado presiona al sistema político a además, ejercer UPM esa política con mayúscula. No deja de ser un sector de la economía, ¿no? O sea, y el resto de los sectores no hay que ni quitarle la importancia que tienen, sobre todo, bueno, algunos en particular, y las dificultades que puedan estar atravesando, más allá de la inversión o no, de una planta de esta magnitud, la más importante en el país. Son años complejos. Ojalá, digamos, como digo, parte de esto depende del entorno externo y un tema clave del 2020, de cara al 2021, es lo que pasa en Estados Unidos y la elección, digamos... Sí, así que no se vienen años fáciles, podríamos decir. Van a ser muy desafiantes. Muy bien. Muchísimas gracias, Aldo Lema, economista, por habernos acompañado y dando también sus perspectivas, ¿verdad?, para el próximo gobierno en temas económicos.